tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a una cubana que luego de vivir más de 2 años en España y comprar sus alimentos siempre en el mismo lugar, decidió arriesgarse y experimentar y hacer sus compras en un supermercado nuevo. Así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa saber en qué terminó este experimento, que de antemano te voy a decir que no terminó en nada bueno, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú sabes mejor que nadie que este video yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Dina Star. Esta es la cubana de la cual le acabo de hablar hace prácticamente unos segundos. Ya su canal cuenta con más de 96,000 suscriptores, o sea que está próximo de los 100,000 y lograr ganarse su primera placa de YouTube. Y tiene más de 606 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Dice que sube video todos los martes, los jueves y domingos sin falta. ¿Y qué nos podremos encontrar de contenido en su canal? Bueno, su vida diaria, que por supuesto nos las resume todos los martes, jueves y domingo. Ejemplo, hay un video, dice, decorando la casa, terraza, aesthetic, poco dinero, o sea, decorando su casa con 100 euros. Fue un video grabado hace 2 semanas y cuenta con más de 15,000 visualizaciones. Hay otro video que habla sobre nuestra peor experiencia sexual. Dice, no me esperaba esto. Parece que esto es algo de entrevista o cuestionario que le pusieron en sus otras redes sociales y ella la fue respondiendo. O sea, que este video debe estar bueno para el chisme. Fue un video grabado hace 4 semanas y ya cuenta con más de 17,000 visitas. Y el video al cual estaremos reaccionando hoy es a este de aquí. Un video grabado hace 2 semanas y ya tiene más de 15,000 visualizaciones. Dice, mi compra quincenal en Ahorra Más, el mercado más caro de España. Oigan a la conclusión que llegó esta cubana, que es la que yo siempre he tenido. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus videos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Dinamitas y dinamitos, hermosas y hermosos. Estoy haciendo mi máximo esfuerzo. Cubana al fin. Porque ustedes saben que a mí me da mucha pena grabar en la calle, así que téngame paciencia. Estoy en la entrada del Ahorra Más, que vamos a hacer la compra de esta semana aquí. Para nadie es un secreto que yo en varios de mis videos he hablado un poquito mal del Ahorra Más, ya que pienso que es de los mercados más caros que tenemos aquí en España. Pero es una realidad que a la hora de una emergencia, a donde acudo es aquí. Así que muchos de ustedes me han dicho, Dina, pero vives diciendo que el Ahorra Más es caro, pero no dejas de comprar ahí, que no sé qué. Doble cara, como las monedas que tienen doble cara. Lo siento, así soy. Es como... Es cubana, señores. Ya, no hay nada más que decir. Un novio tóxico el Ahorra Más. Es como Isaías. Así que decidí hoy hacer la compra y bueno, pues hacerles el unboxing, mostrarles qué productos pueden encontrar en el Ahorra Más y un poquito para que ustedes vayan comparando con otros mercados. Voy a hacer todo el esfuerzo por intentar grabar dentro del Ahorra Más, pero como ustedes saben, en los mercados no se puede grabar. Así que si me regañan, hacemos todo el resumen en casita. Y otra cosa, cambio de calidad en 3, 2, 1, porque obviamente dentro del mercado voy a grabar con el teléfono, que llama mucho menos la atención que mi cámara. Esto es lo que vamos a gastar hoy en el Ahorra Más, son 100 euros y hay que comprar carnes que no tienen una idea lo que me duele venir a Ahorra Más a comprar las carnes. Mi mercado de confianza es Mercadona o Aldi. De hecho, en el Aldi las carnes son más baratas. Aldi, ese mercado nunca lo había escuchado. Pero bueno, hoy voy a hacer el esfuerzo por el video. Hay que comprar champú y acondicionador, que ya les digo, mi mercado de confianza es en Mercadona, es donde está la línea que compro siempre de champú y acondicionador, pero hoy por el video haré el esfuerzo. Frutas, vegetales. Que yo te voy a decir algo claro, te voy a hablar claro. Yo te lo agradezco que vengas a este mercado porque ya yo estaba hasta aquí, o como decimos aquí de manera, no sé si decirlo coloquial, estaba hasta los flejes de los supermercados de Mercadona. Ya casi Mercadona me iba a contratar. Si yo vuelvo a España, que espero que sí, ya Mercadona me iba a estar esperando en el aeropuerto, el CEO de Mercadona me iba a estar esperando en el aeropuerto para yo ir a trabajar directamente a su supermercado, porque
qué manera de yo reaccionar a esta cadena de supermercados, señores. Ya casi me sabía todos los productos que vendían aquí. Algún postrecillo y poco más. Así que ya, no vamos a dar más muelas y vamos a... No voy a poder hablar mucho porque hay una música muy rara puesta de fondo, así que la mayoría de este video lo haré con voz en off. El punto es que no sé qué shampoo y qué acondicionador comprar porque yo compré una línea que está en el Mercadona, pero encontré este shampoo que dice que es para raíces grasas y puntas secas. Está hecho para mí. Yo oí un comentario, un meme, que es un meme literalmente lo que vi, que decía que la mujer compra el shampoo, o sea, la mujer se identifica con el shampoo que más las ofende. Ejemplo, el shampoo dice, no, para raíces partidas, pelo crespo, pelo lacio. Con el que más le ofenda a la mujer, con ese es el champú que se siente identificado a las mujeres. No sé si será así de cierto en la realidad, pero eso lo vi en un meme. Estamos en la parte más problemática de hacer la compra y es que falta aceite. Dinamitas, yo creo que el aceite es lo que más caro hay ahora mismo en todos los mercados. Yo quiero aceite de oliva, porque ¿qué pasa? Que estoy comiendo más sano, entonces el aceite de oliva es mucho mejor. Cuesta $4.95. Que si mal yo no recuerdo, creo que el problema del aceite que está escaseando es que hay una sequía en España y entonces las aceitunas o de dónde se saca vamos a decir, el aceite, se secan y entonces no se produce como tal grandes cantidades de este líquido para hacer nuestros alimentos. Entonces por eso es que están por las nubes los precios. Este que no es muy bueno, el que realmente a mí me gusta, cuesta $7.95, que es exactamente lo mismo que cuesta este de aceite de girasol, que son 5 litros y te dura una eternidad. Entonces vamos a comprar este como para cocinar y todo eso, y este de oliva y orujo para mis ensaladas y lo que sea. Aquí antes, en el pasado, en la época medieval, vamos a decirlo así, para que ustedes se ubiquen qué tan lejos estoy hablando, se comercializaba el aceite de girasol, pero ya eso desapareció. Ahora el aceite que se comercializa es el aceite de soya, que lo he visto en las etiquetas de los pomos de aceite. Son los mismos pomos y el color del aceite es el mismo, amarillo. Lo que algunos meses viene, uno lo puede comprar porque esto se compra en las tiendas que se llaman las bodegas. A veces es un poco más claro, a veces otro un poco más fuerte, pero el aceite de oliva, puedes estar seguro que aquí no lo comercializan. Y si lo comercializaran, por las nubes estarían los precios. Y por supuesto, en otra moneda. Es como que te pagaran a ti en las pesetas españolas y te lo vendieran en euros. Para que ya caigas en lo que estoy hablando ahora mismo. Que no se note mucho que esta es mi perdición. Esta es la parte de cualquier supermercado donde yo más tiempo paso, porque intento reflexionar con respecto a mi dieta, con respecto a la alimentación que quiero tener y intento tomar la mejor decisión. Tranquila, tranquila, que esa también es la parte donde cuando yo visité España más me tardaba, porque no sabía realmente qué me iba a comprar, porque como no contaba con mucho dinero, o era uno o era el otro. Pero si lo hubiese tenido, tú puedes estar seguro de que yo me iba a llevar ese estante completo. ¡Ah! Nutella y nocilla. ¿Cuánto crees que vamos a ir? 40, 30 y pico, 40. ¿Tan poquito? ¿Cómo que poquito? 30 y pico, 40 en 10 mierdas. Eso Bueno. es bastante. Este también es cubano, se le sale por encima de la ropa. Vamos ahora para las carnes. Diferente, siempre los digo y no me voy a cansar de decirlo, se comercializan las carnes en España con respecto a mi país. Aquí tú tienes que ir a un timbirici, como decimos aquí en Cuba, que son, ubíquense, para que tengan una idea, son como lo que se arman cuando llega la Navidad y se ponen en todas las plazas de España, ¿ya? Entonces, ahí, esos timbirichis aquí siempre están permanentes. No es que lo desarman y lo abren por temporada, siempre están. Entonces, ahí trabaja alguien, como en lo de allá, pero que vende la carne. Que no es que te la envasan en pozuelito, te la envuelven en un nylon, no. Ejemplo, mataron un puerco, descuartizaron el puerco así con piel, le dejan la piel y todo, y llevan la carne y la cuelgan. Algo muy salvaje, vamos a decirlo así. Y entonces ponen un pomito amarrado de un cordel y lo ponen, le dan golpes, para que ese pomito se mantenga en movimiento y aleje las moscas.
Fíjense cómo es que se vende la carne aquí, pero no es que tú vas a ir a una tienda, te vas a encontrar un refrigerador o una nevera con carnes a baja temperatura para que tú la compres y mucho menos así con envueltas, ya con todas las porciones picadas para que sean directos al sartén o a la olla para cocinarse. Hemos terminado con la compra, es todo esto, pero tengo miedo. Realmente tengo miedo de que nos pasemos en 100 euros, porque si eso pasa vas a tener que ir a la casa a buscar más dinero. Pero yo pienso que no. ¿Tú crees que nos pasamos? No. Yo pienso que no. Crucemos los dedos. Bueno, realmente me di cuenta que no compraron nada y se pasaron bastante. Ya hemos llegado a casita y como pudieron ver, nos pasamos por 3 euros y algo. Pero la verdad, siento que compramos bastantes cosas. Yo creo que también depende un poco de si nos fijamos en los precios y si nos fijamos en qué compramos. Yo también siento que, por ejemplo, en Ahorramás no hay tantas ofertas de carne. Compramos muy poquita carne, la verdad. Pero bueno, vamos a hacer el unboxing y vamos a ir directamente a las conclusiones. Platanito maduro, no puede faltar. Estas galletas las compró Isaías para él. A mí no me gustan para nada. Esas galletas aquí las han comercializado y las he visto que dicen que vienen desde España, pero en lo personal no le tiro mucho a ella. Si me la cambiaran por una Nutella, una nocilla, una leche condensada, perfectamente me la comería. Pero esta no es de mucho de yo tirarle, como decimos aquí. Por eso la compré. ¿Por qué? Un paquetillo de arroz, bolsas de basura, una pasta de dientes y mandarinas. Que esto para mis meriendas viene genial. Nachos, fíjate cómo esto que... ¿Qué troncos de mandarinas, señores? Aquí las mandarinas son así de chiquiticas. Miren, señores, así, de ese tamañito no pasa. Y esas mandarinas me di cuenta que eran casi como una naranja, a lo que nosotros le diríamos aquí, naranjas. Son como sopitas, me encanta. ¿Ese ya te como? Sí. Ah, no, yakisoba. Ah, no, sí, ya te como. Fresas que no nos dimos cuenta, pero estaban súper caras. Fresón, bandeja. 5 euros. Pimiento. Eso también estaba caro y no nos dimos cuenta. La fresa como tal, en producto, así como fruta, nunca la he probado. Es algo que primero no se da aquí en Cuba, porque me imagino que eso es de condiciones de mucha frialdad. O eso es lo que yo me imagino. Realmente no te sé decir, pero nunca la he probado. El quesito rallado que casi siempre lo comemos con pastas. Y también lo compré porque vi una receta de hacer como es como algo para picar, pero es una salchicha como con queso arriba así. Y usan este queso y quiero seguir. Pasta de esta, 1 kilo. Que dinamitas, Isaías, de verdad, miren, cuando Isaías le toca cocinar es un dolor de cabeza. ¿Ah, sí? Sí. Este tipo parece que es problemático. Siempre le está mirando serio y atravesado, así. Como que es un malandro que viene de barrio, que tiene calle. Y ella ahí. No cocino más. Claro. ¿Ves? ¿Ves lo que digo? Claro. Hace pasta y, por ejemplo, yo le digo, Isaías, haz pasta para comer. A mí no me gusta la pasta, pero bueno, si no tengo eso a cocinar y él la hace, yo me la como. Isaías te hace el paquete entero. Isaías no tiene una medida. Él no ve una cordura, un nada. Tranquilo, hermano, que yo te entiendo. Si ella no te entiende, yo te entiendo, porque yo hago lo mismo. Cuando yo voy a comer pasta o espagueti, como lo llamamos aquí, yo preparo el paquete completo. Mucho puré y si tengo queso, rayo todo el kilo de queso que compre o no sé, el medio kilo. Así que eres de los míos. Al final no la comemos, ¿ves? No, Isaías, echa a perder. Compramos estas albóndigas que él me dijo que me las iba a hacer. Lo dijiste. Quesito, que vimos estaba en oferta y no tiene corteza. A mí me gusta la corteza, pero bueno, vamos a probarlo a ver qué tal. Bombones. Que no tenemos nada así dulce de postre. Iba a comprar un pete de los de que son 70%. Un Pete. Así es como le llamamos nosotros aquí al chocolate. O sea, que ustedes conocen como chocolate o barra de chocolate aquí en Cuba. Le decimos Peter. No, papá. Un péter es, así se le dice en Cuba. Un péter es, ¿cómo se le dice aquí? Una barra de chocolate, ¿no? Una tableta de chocolate de 70%. Pero luego vi estos bombones que son de, creo que 60-65% de cacao.
y tiene como frutica por dentro y me gustan más. Zumo de frutos del bosque. A Isaías no le gustan estos. Y esos son míos. Y melocotón. No, los dos son de los dos. No, pues si no tomo eso. No, pero no mío. Los guardan bien. A mí qué me importa, Isaías. Compré fuet, dinamitas. ¿Quién se acuerda de la última vez que yo comí fuet? Me lo picas hoy. Bacon, yogur, 2 de estos de jamón cocido. Miren, espérate, una cosa en la que me estoy fijando por un video en YouTube que vi es que nos fijemos en el jamón, en la parte de atrás, que diga la cantidad de carne que trae, porque muchos de estos jamones te traen tipo 60% jamón, todo lo demás agua, sales y toda esa mierda. ¿En serio? O sea que por mucho que yo vea tengo que revisar la etiqueta para saber realmente cuánto jamón trae en la vida real. Nah. Este tiene 87%, no es mucho la verdad. Pero lo que pasa es que los que sí traen más por ciento de carne o de jamón o de lo que sea. Es como un video que yo reaccioné hace como un par de 5 días o 6, realmente ya no me recuerdo, de los yogures. Que te decían, o sea, se venden, se comercializan como yogures, pero realmente cuando tú le buscas la etiqueta y los ingredientes, no tiene nada de leche, nada de lactosa, nada que tenga que ver que viene de una vaca. O sea que son soya o sabores diferentes o productos diferentes, pero que son espesos y como tienen esas consistencias, lo venden como yogures. Traen tipo 4 lonchas y cuestan 3 euros. Entonces hay que buscar un balance ahí porque hay que correr. Oh, sí. Vinagre. De Módena. ¿Cómo? Módena. De Módena. Que es para las ensaladas. Isaías me dijo que sabe rico y como yo estoy comiendo más ensaladas ahora, pues para aliñar. Al final me compré este shampoo que dice que es para pelo graso en las puntas, en la raíz, seco en las puntas. A ver qué tal. No compré acondicionador porque no estaba... Típico de las mujeres. Yo, en lo personal, le voy a hablar claro. Cojo cualquier jabón y con ese mismo jabón me lavo la cabeza y no hay ningún problema. Y el champú hago lo mismo. El día que me decido lavar la cabeza con champú, cojo cualquiera. El del pelo crespo, el del pelo lacio, el del pelo largo con puntas secas, con raíces grasas. O sea, yo no estoy en ese detalle de que si mi raíz es lacia, pero en la punta coge onda. Ya le expliqué cómo es que funciona eso con las mujeres. Su pareja de acondicionador. Si ella lee en un champú, supongamos que este sea un champú, y ese champú para el tipo de pelo la ofende, ella se siente ofendida, ese es el champú. Es el que ella estaba buscando. Compramos secreto. Esto es lo que vamos a cenar hoy. ¿Ok? Yo me lo voy a comer con ensalada y tú con arrocito. Zumo de limón. Para aliñar, mi amor. ¿No te gusta? Para aliñar. Aceite de oliva para mis ensaladas. No te quiero ver echarle no sé, aceite de oliva. Dale. Toma, corazón. De carnes compramos secretos, filetes de pavo. Él no me lo puede dar ordenado. Es que no te ordenado, está todo desordenado. Filete de pavo, esto es como, dice escalopín finas hierbas de pollo, es como pechuga de pollo. Compré también esto que es para los potajes, detergente de baño, no. De baño. ¿Qué? Detergente de baño. Detergente de lavar. 2, gel de baño, el mismo para que después no digan que yo le compro a él productos más baratos. No, el champú. Bueno, Isaías, pero tu pelo no es igual que el mío, que te voy a estar comprando yo a ti un El champú mío es para mejor que te- tú. Lere. Y el aceite este, que está grande. Ese aceite es como para 7 meses ya. Creo que también nos pasamos porque no contábamos con que teníamos que comprar, por ejemplo, el aceite. No nos acordábamos de que teníamos que comprar detergente. Sinceramente yo creo que en otros mercados no nos hubiésemos pasado de 100 euros por estos mismos productos. No sé ustedes si han comprado en otros mercados, ¿qué creen? O si creen que la compra está bien hecha, bien elaborada. Entonces, si esa es la compra de la semana y gastaron 100 euros, por semana gastan 100. Entonces, en el mes, sacando una cuenta rápida, ahí son 400 euros nada más dedicados a comprar la comida. Por Dios. Intenté comprar la menos chuchería posible. Creo que de chuchería solo compré los bombones y los nachos. Pero bueno, tampoco es que me voy a eliminar yo todo gusto. Fueron exactamente 103 euros con 22 centavos. Tengo una pregunta. Como esta compra fue por un video, díganme ustedes que son los que son autónomos. Esto yo lo declaro, ¿no? Y cuenta como inversión por un video, ¿no? I don't know. Tengo que hablarlo con mi gestor. ¿Cuánto tú crees que no dura esta compra?
A ver, 15 días creo que llegue. Yo creo que 15 días sí, ¿no? Sí, por ejemplo, se pueden acabar las carnes y, todo, y algún par de cosas, pero al menos A ver, un filete por día, o sea, 4 filetes por día. Digo 4 ejemplos. Comida y cena de uno y comida y cena del otro son 4 filetes por día. Se lo van administrando y quizás duren 4 o 5 días. Otro día cogen la albóndiga, una albóndiga, comida y cena, y así sucesivamente. Y yo creo, por lo que pude apreciar y ver, que sí realmente se llegan a los 15 días. aceite, champú, No, el vinagre, aceite sal, ese, nosotros tenemos el aceite anterior desde antes de las diciembre. mandarinas te las vas a acabar en 2 días porque tú eres glotón. Pero creo que dura, ¿eh? O sea, al final. Sí. Al final es que los jamones. Tal vez no no 15 días, pero 10 días. Yo pienso que sí. Sí. A lo mejor habrá que ir al mercado Buscar carne, sí. tal vez a Bueno, actualizar, compramos por ejemplo, a reemplazar el jamón si se acaba o el queso si se acaba. Pero yo creo que esta compra puede durar bastante, al menos los productos No estés bostezando porque él bostezó, que te estoy chequeando. Sí, porque ahora el bostezo se pega. Empiezo a bostezar yo y después bostezan ustedes por allá. que son de limpieza, los productos que son como el aceite y esas cosas sí van a durar. Si el otro aceite dura un mes y medio. Y todavía hay. Exacto. ¿Cuánto tú crees que nosotros nos gastamos en tema de compra de comida mensualmente? 200 algo. Yo creo que más. Fácil, yo creo que 300. Y pero buscan nosotros. Y yo tiraría que 400. No sabemos comprar. Yo creo que todavía no sabemos comprar. Por ejemplo, esta maña de estarlo comprando todo, como que hacer una compra para 15 días, como si el mercado lo fueran a cerrar mañana. Lo que pasa es que es cubana, son cubanos, y el cubano nos han acostumbrado a vivir así. Comprar la mayor cantidad de cosas posible para almacenarlas. Porque siempre estamos pensando que se va a desaparecer. Es la triste realidad de nosotros. Esa mala maña la tenemos desde Cuba. Hay gente aquí en España que va al mercado diariamente. En plan, por la tarea del día es ir, que se compren su pan y lo que van a cenar esa noche. Pero bueno, yo tengo que acomodarme a esa idea. Y tal vez no comprar para 15 días, pero una semana se puede. Pero bueno, dinamitas, esto es todo por hoy. Espero que este video les haya gustado. Ya les digo, para mí el ahorra más es en... Denle like a este video y comenten y compártanlo para que llegue a un mayor público y ella logre recuperar lo que invirtió para este video, entretenernos a nosotros. Óigame, porque hay que decírtelo siempre. caso de emergencias, nunca no. Sí hemos hecho compras en el ahorra más así de mensual, pero muy poco. Ya actualmente, si vamos a hacer una compra grande, vamos a Mercadona o al Aldi. Que el Aldi para mí es la compra de confianza. Déjenme en comentarios si quieren que les grabe un video parecido a este cuando vaya a comprar en el Aldi, porque ya hice uno cuando compré en Mercadona. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, dejen un like y comenten ahí abajo si quieren más videos enseñándole mi compra. Ya estoy trabajando en base al video de mis gastos mensuales. Y otra cosa que les voy a decir, denle like a este video para que le digas más personas que me acabo de gastar 100 euros en un video. Ella ya se lo acaba de decir, la segunda vez. Está bien. Perdón. Eso. Recuerden que no existen imposibles, no existen. Si tienen un sueño, corran y consíganlo. Les mando un super besi y no. Chao. Chao. Eso duele. Uy. Chao. Bueno, me gustó, realmente me gustó este video, por lo menos para mí, más que instructivo de saber qué compraron en Ahorra Más, me divirtió mucho por su manera de ser, que bueno, así en lo general somos todos los cubanos. A lo mejor a ustedes alguno no les gustó, a lo mejor a otros sí, y eso depende de qué nivel de humor sea el que tú tengas. Ahora, lo que yo siempre he dicho es que de este mercado Ahorra Más no es porque es barato, y es la segunda persona que dice lo mismo. Ella piensa que es el supermercado más caro que te vas a poder encontrar en España después del Corte Inglés. Y yo creo lo mismo. Lo que tiene un nombre que te engaña como para que vayas y compres. Pero no es que vas y haces tu compra y ahorras más porque te cuesta más barato. No. En mi difunto canal yo una vez lo dije así, que es que ahorra más, es que tienes que acumular más dinero, hay que ahorrar para poder hacer la compra aquí. ¿Ves? Que no es lo mismo, aunque es la misma oración, pero dependiendo de la entonación que yo le doy, es el resultado. Por lo demás, me pareció una compra bastante grande y elevada, pero bueno, eso es cosa de los cubanos que no nos lo van a poder quitar nunca. Y ahora administrarse para ver cómo van y si duran 15 o 10 días todo lo que compran. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te
suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. No es fácil. No te olvides comentar qué te ha parecido este video y regalarme tu like. Tercera vez que te lo digo. Fíjate, en el video ya te lo he dicho 3 veces. Para que este video le llegue a una mayor audiencia, es completamente gratis y no te cuesta nada. Yo sé que no lo haces por idea, por ser ideoso, pero bueno, no importa. Haz hoy el esfuerzo y hazlo. Dale like, comenta, activa la campanita de notificaciones y suscríbete si aún no lo has hecho. Y si te perdiste mi último video, por supuesto que mira, va a estar apareciendo por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.